para No, tu... no. Ok, ok, ok. Marlon, buen día. Bienvenido. Vas a tener una presentación en PowerPoint, ¿verdad? Sí, buen día, Lice. Sí, Ya, perfecto, perfecto. Ok, solo en un minuto voy a abrir la sala. Solo quiero confirmar que se hayan unido las intérpretes para poder habilitarlas como tal y podremos iniciar. Denme un segundo. Lice, me cuentan que los traductores están solicitando entrar a la reunión. No se les ¿cómo, ha dado acceso. Ah, cómo se ok. llama? ¿Me dices con qué usuarios, Francisco, para poder habilitarlos antes de abrir la sala completa? ¿Te Dame un puedes dar segundo. los nombres? María Rojo es el nombre de la traductora. Ok, perfecto. Me sonaba el nombre, creo que la hemos tenido en otras sesiones. Ok, voy a abrir la sala para todo el mundo. Hola, buen día. Falta asignar la interpretación. Perdón la interrupción. Hola María, ¿Cómo sí, ya estás? está, ahora mismo. Lice, Guillermina me cuenta también que está en la sala de espera. Ya lograron entrar. Ah, ya, Sí, perfecto. sí. Bien, siendo 3 minutos pasada la hora, tal vez podemos empezar. Muchísimas gracias por unirse en tiempo y forma. Les saluda Lídice López. Yo soy coordinadora de corresponsales clave y voy a ser la moderadora de esta sesión. Como saben, esta sesión busca discutir los avances, las experiencias de los parlamentos en la región y cómo organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe han realizado
distintas acciones para llevar a cabo ciertas iniciativas legislativas, incidir en nuestros congresos en la región y hacer posible nuevas leyes, nuevas políticas que hagan posible el acceso a medicamentos. Este webinario es un esfuerzo conjunto de corresponsales clave, Public Citizen, GHP, Medicinas para la Gente en el capítulo de América Latina, Innovarte, Acción Internacional para la Salud, AHF, Quimirina y Diálogo Diverso. Como les comentaba, la situación en América Latina respecto del acceso a medicamentos todavía es uno de los principales desafíos de los sistemas de salud y se destina alrededor de $780 per cápita al gasto en salud, menos de una cuarta parte del promedio de los países de la OCDE, según datos de la OPS. A eso se le suma que también cerca de un tercio del gasto total en salud recae directamente sobre los hogares en formas de pago de bolsillo, algo que ha sido estudiado por algunas de las organizaciones que comparten este espacio del webinario. Factores como los altos precios, las barreras regulatorias, algunas barreras vinculadas a los derechos de propiedad intelectual y otras limitaciones presupuestales afectan directamente el derecho a la salud de las personas. Y todavía se estima que alrededor de 130 millones de personas en las Américas se enfrentan cada año dificultades económicas respecto de estos gastos. En este sentido es que nos parecía importante relevar el rol de los parlamentos y de las personas que lo conforman, por supuesto, em, y su rol estratégico para garantizar el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos. Por eso, en esta hora y media que tenemos para este webinario, vamos a reflexionar, escuchar las experiencias y analizar este rol de los parlamentos en la formación en la formulación, perdón, de las políticas. Em, Examinar también las relaciones entre los presupuestos y el acceso a los medicamentos y y cómo vamos a garantizar la sostenibilidad también en los años venideros. Y compartiremos hacia la segunda parte de este webinario algunas experiencias de incidencia política y articulación entre sociedad civil y los parlamentos que hacen posible esta progresividad del derecho y el acceso a la salud y a los medicamentos de las personas que lo requieren. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a dar inicialmente la palabra a Luz Marina Umbacía de Public Citizen para darnos las palabras de apertura. Adelante, Luzma. Gracias, Lice. Buenos días, buenas tardes a todos, todas y todes por acompañarnos en la mañana de hoy. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de dos parlamentarios de nuestra región, la doctora Norma Hurtado, senadora del Congreso colombiano, el diputado Esteban Paul de Argentina. Les agradecemos muchísimo su esfuerzo y el tiempo que van a dedicarnos. Para nosotros, como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en acceso a medicamentos, es muy importante fortalecer estos lazos con nuestros congresos. Conocemos la importancia que tienen los congresos a nivel de cada país, sus funciones de control constitucional, sus funciones de aprobar normas que favorezcan el goce efectivo del derecho a la salud, el acceso a medicamentos, para nosotros es muy importante, así como también la aplicación de mecanismos
llamados salvaguardas de salud que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual para evitar monopolios y que realmente las innovaciones lleguen a nuestros países a tiempo. Les agradecemos también a los líderes de la sociedad civil que han aceptado la invitación para acompañarnos y compartir sus experiencias, a Néstor Álvarez y a Marlon Castillo del Perú. Les agradecemos también profundamente su participación. Esperamos que este encuentro sea uno de muchos en adelante en los que podamos fortalecer nuestros lazos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional. En este momento, por ejemplo, estamos detectando desabastecimientos en varios países de la región. Queremos encontrar soluciones y buscar respuestas a los ciudadanos. Entonces, estamos seguros que estos escenarios nos ayudan a avanzar en sistemas de salud más equitativos, más solidarios, más resilientes y también que realmente las personas tengan el goce efectivo del derecho a la salud. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de todas las organizaciones que ya mencionó Lice. Todas trabajamos en acceso a medicamentos y bueno, tenemos un gran énfasis en el tema de propiedad intelectual. Adelante, Liz. Muchísimas gracias, Luzma, por estas palabras de bienvenida. Vamos a abrir entonces el primer panel con las dos intervenciones del diputado Esteban Paulón de Argentina y la senadora Norma Hurtado de Colombia. Esteban, por favor, queremos ¿Qué escuchar tal? respecto del rol de los cuerpos legislativos en el acceso a medicamentos y las tecnologías sanitarias y la experiencia en Argentina. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación y por compartir este mediodía aquí en Argentina. Sé que es mañana, a la mañana temprano todavía en Colombia, pero aquí ya atravesando el mediodía. Primero, para contextualizar, contarles cuál es el rol del Parlamento, porque entiendo que en distintos países puede haber cambios al respecto. En el caso argentino, el Parlamento, como en casi todos los sistemas republicanos, es el que define el presupuesto y las prioridades presupuestarias del gobierno. Esto es, entre septiembre y noviembre de cada año se elabora en base a la propuesta que hace el Poder Ejecutivo Nacional, se corrige, se modifica y se aprueba un presupuesto que es el que va a guiar la inversión pública a lo largo del año. En ese presupuesto hay, dentro de todo el presupuesto por ministerio, hay una función que es función salud, donde se asignan los recursos para que el Estado pueda contar, obviamente, con los medicamentos, las tecnologías y los distintos programas de salud. Hay leyes específicas también que el Parlamento ha ido aprobando, en el caso de Argentina, la más reciente de las muy avanzadas, entendemos nosotros en materia de derechos humanos y de una respuesta integral a una condición de salud, es la Ley de Respuesta Integral al VIH, tuberculosis y malaria y tuberculosis, que es una ley muy importante que incorpora no solo la garantía del acceso a las nuevas tecnologías de prevención o de respuesta al VIH, como por ejemplo la profilaxis preexposición, entre otras, sino que incorpora una serie de derechos sociales, como puede ser pensiones para las personas que viven con VIH y tienen dificultades para acceder al empleo, regímenes de licencias especiales e incluso una jubilación anticipada, un retiro anticipado para aquellas personas que llevan X cantidad de años viviendo con VIH. Esa ley establece una serie de principios que luego el presupuesto tiene que incorporar, como lo establece, por ejemplo, el Plan Nacional de Vacunación y otras leyes que han ido incorporando el acceso también, en algunos casos, a medicamentos y tecnologías de alto costo, que sabemos que muchas veces, a modo particular, las personas no pueden acceder. Ahora, en Argentina nosotros tenemos el sistema de salud compartimentado. Hay una parte del sistema de salud que es público, y se supone que ese sistema público acceden las personas que no tienen ningún tipo de cobertura de seguro de salud, y hay distintas modalidades en los seguros de salud. Un seguro de salud que es privado, son empresas privadas, las personas que trabajan
en el empleo privado registrado o en relación de dependencia o con contrato indefinido, su empresa les contrata un seguro de salud en alguna de las empresas que nosotros acá llamamos de medicina prepaga. Hay otra parte del sistema que tiene que ver con lo que nosotros llamamos acá obras sociales, que es sectores del trabajo formal que responden a determinadas ramas de la economía, personas que trabajan en salud, en educación, en el Estado, en transporte, en aeronáutica, en farmacéutica, etcétera, tienen sus propias obras sociales por cada sector. Y después están los sistemas provinciales y municipales, porque si bien la salud tiene una garantía estatal nacional de cobertura, la aplicación de las políticas de salud y la garantía del acceso a la salud fue descentralizada en los años 90 a las provincias y eventualmente a los municipios. Entonces, como tenemos un sistema muy fragmentado que tiene distintos niveles, nacional, provincial, municipal, y distintas modalidades, público, privado y privado sindical, el Estado Nacional tiene un rol no solo en la asignación de los recursos para el acceso a estas tecnologías, sino también en las líneas directrices que nosotros llamamos aquí Plan Médico Obligatorio, que es el que PMO en su sigla, que es el que establece el acceso mínimo a determinadas prestaciones de salud, que en Argentina ha ido incorporando, obviamente, prestaciones a lo largo de distintos temas. Yo les hablaba de la ley de la respuesta integral al VIH, que es una ley muy reciente. En el año 2012, la ley de identidad de género, que reconoce las personas del colectivo travesti trans no binario. También allí se incorporaron cuestiones vinculadas a lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a los tratamientos hormonales, a las operaciones, como un derecho también del acceso a la salud. Pero podría hablar de muchísimas, también como te decía antes, enfermedades poco frecuentes, etc. Ahora, cuando el Estado, varios de estos programas que garantizan el acceso a la medicación para la respuesta al VIH, tratamientos para el cáncer, enfermedades poco frecuentes, incluso tecnologías en materia de investigación, tenemos una importante actividad científico-tecnológica también en el área de la salud, con investigaciones e innovaciones y un plan de vacunación. En esos casos es el presupuesto nacional el que debe garantizar los recursos para que se garanticen esas prestaciones. Y nosotros lo que estamos atravesando en este momento en Argentina es un proceso en el cual muchas de estas leyes que fueron votadas en su momento han ido siendo vaciadas de presupuesto o de asignación presupuestaria. Y estamos hablando obviamente de presupuestos y un poco sabemos que en la política pública las intenciones son muy importantes, pero si no van acompañadas de presupuesto, quedan solo en intenciones. Uno puede querer que haya garantía y acceso a la salud para todas las personas. Si el presupuesto de la nación no prioriza esos recursos, no va a haber acceso a la salud para todas las personas. Y yo quiero traerles algunos datos concretos de qué es lo que ha ocurrido en algunos aspectos vinculados a los presupuestos que históricamente el Estado Nacional garantizaba, o bien por atención directa, o bien por envío de fondos a las provincias y a los municipios, para que en el nivel más local se pueda garantizar la atención de la salud. El gobierno que actualmente está a cargo en Argentina, el gobierno de Javier Milei, del Partido Libertario, La Libertad Avanza, accedió al poder en diciembre del 2023. Durante todo el 2024 funcionó sin presupuesto aprobado por el Congreso, prorrogando el presupuesto anterior. El gobierno de Javier Milei asume en el medio de una crisis económica bastante pronunciada, genera una devaluación, hay un traslado a precios, pérdida de salario, bueno, hay una condición social bastante compleja, hasta que se estabiliza de alguna manera en un nivel alto de inflación, pero un poco más estable. En ese contexto decide no aprobar un presupuesto nuevo y prorrogar el presupuesto anterior. Esto quiere decir que el gobierno se compromete a sostener la asignación de los recursos en los mismos programas, en general en términos reales, o sea, en términos no constantes, sino en términos nominales. Por lo tanto, con un proceso inflacionario en el medio, que fue de un poco más del 100% de inflación en el año 2024 en Argentina, obviamente muchos de esos presupuestos fueron perdiendo valor.
En el 2025, el gobierno decide volver a gobernar sin presupuesto y vuelve a prorrogar el presupuesto del 2024. Por lo tanto, en la medida en que no se actualizan los montos de las partidas de la función salud y luego, obviamente, los valores quedan constantes y no se actualizan en términos reales a partir del efecto de la inflación, vuelven a perder presupuesto relativo los distintos fondos y programas para la atención de la salud. Pero en el año 2026 sí aparece un proyecto de presupuesto propio que podríamos decir que es el primer presupuesto al modelo de Javier Milei y el gobierno libertario. Y eso nos permite empezar a pensar un poco más específicamente hacia dónde van las prioridades del gobierno. Y en el tema, en lo que tiene que ver con función salud para el año 2026, en términos reales, algunas de las partidas del presupuesto pierden hasta el 13,7% del presupuesto. O sea, esto es un recorte muy importante. Para dar algunos ejemplos, si bien algunos presupuestos subieron, muchos otros fueron a la baja. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con educación sexual integral se redujo. Interrupción voluntaria del embarazo se redujo. Respuesta al VIH se redujo. Plan de vacunación se redujo. Los que tiene que ver con programas destinados a enfermedades transmisibles también se redujo en primera instancia y varias de esas partidas sufrieron un recorte adicional de 63.000 millones de pesos, que son aproximadamente unos 63 millones de dólares, hace tan solo una semana. Allí se redujeron partidas para compra de medicamentos e insumos. Esto impacta en un programa que se llama Remediar, que es una compra centralizada a nivel nacional de medicaciones de distintas patologías para distintas enfermedades que se distribuyen a las provincias para que lleguen en forma gratuita a las personas que lo necesitan. Se recortó también la asistencia que se daba a las provincias para el fortalecimiento de sus sistemas provinciales sanitarios. Se redujeron fuertemente algunos programas específicos, respuesta al VIH, hepatitis, tuberculosis y cáncer, por ejemplo. Esos programas se han recortado. También se recortaron la entrega de medicamentos oncológicos. Se modificó el vademecum de medicamentos que tienen descuentos en el PAMI, que es la obra social más importante del país, que es la que atiende a las personas que están jubiladas, retiradas en el marco de las jubilaciones estatales. Son unos 6 millones de beneficiarios en todo el país, en un país de 47 millones de habitantes, o sea que eso tiene un impacto muy importante. Y se terminó de eliminar definitivamente un programa que se llama, es un programa de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que desde el año 2016 se venía implementando, tuvo continuidad a lo largo de 2 gobiernos de distinto signo. Se inició en el gobierno de Mauricio Macri, gobierno de un partido, se continuó en el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno de otro partido, y que dio datos muy importantes en términos de la reducción del embarazo no intencional en adolescentes, y obviamente es una política de prevención de la salud muy importante. A esto hay que sumarle también dificultades para la distribución de vacunas y tratamientos para el plan de vacunación general, digamos, el Vademecum, el plan de vacunación nacional, que arroja hoy una cobertura muy baja por ejemplo, en sarampión, que es algo que, digamos, la mayoría de los países habían dado vuelta a la página y habían considerado que eso ya era etapa superada. Bueno, en Argentina aparecieron brotes de sarampión nuevamente porque ha bajado dramáticamente la vacunación en niños y niñas con sarampión, y después algunos otros tratamientos como por ejemplo tuberculosis, tos convulsa y algunos otros tratamientos que no están llegando tampoco a las zonas endémicas que las hay en el país. Tuvimos una crisis con el dengue hace un tiempo también, un brote de dengue muy fuerte, sobre todo en las provincias del centro norte, en un país que está transicionando a un clima subtropical en varias provincias que antes no tenían ese clima, y esto obviamente prolifera la humedad, prolifera la reproducción de los mosquitos y prolifera entonces en determinadas temporadas el dengue como una enfermedad que si bien sigue siendo endémica, cada vez ataca a más regiones o impacta en más regiones, y también se demoraron todos los tratamientos de vacunación para el dengue.
Entonces vemos un esquema general en el cual el Estado, que debiera estar garantizando el acceso a la medicación y el acceso a las tecnologías, se va retirando paulatinamente e incluso vía desregulaciones. Por ejemplo, está por aprobar seguramente en el Congreso un acuerdo de patentes por vía de el TCP, porque no estaba aprobado en Argentina, por vía del Congreso, pero también hay un compromiso vinculado a las patentes en un acuerdo que se firmó con el gobierno de Estados Unidos. Hay también alguna presión de los lobbies de muchos laboratorios, sobre todo laboratorios internacionales o transnacionales, que van a impactar fuertemente en el costo de acceso a la medicación. En el marco de esto, y con esto termino, para poner en contexto, en un área específica hay un desfinanciamiento muy fuerte también a todo lo que tiene que ver con la atención de la salud para las personas con discapacidad, que se han ido retirando. Hoy mismo conocimos otro reporte que ha vinculado al traslado de las personas con discapacidad para realizar sus tratamientos médicos, que el Estado antes lo cubría y a partir de ahora no lo va a cubrir, pero también hubo retiro en términos de medicaciones, de provisiones de algunos insumos importantes como sillas de ruedas, andadores y algunas otras cuestiones. En ese área concreta, el año pasado se hizo un informe de auditoría y se detectaron sobreprecios de hasta 40 veces en algunos de los insumos que se compraban. O sea que al tiempo que el Estado no asignaba los recursos para comprar los insumos y los medicamentos que la población necesitaba, por otra vía, lo que sí se compraba, que era mucho menos de lo necesario, se facturaba con sobreprecios, un circuito de corrupción que está investigando la justicia, pero se ha descubierto que repartía miles de millones de pesos, al menos 70.000 millones de pesos en lo que está auditado hasta ahora, son unos 70 millones de dólares entre distintos funcionarios del gobierno. Así que un poco ese es el contexto de la provisión de medicamentos en un momento en el cual Argentina, que había tenido un acceso bastante amplio a todo lo que son tecnologías médicas, medicamentos y hasta producción pública de medicamentos, hoy ve un retiro del Estado y por tanto un abandono en estas cuestiones en particular. Muchísimas gracias, Esteban, por este panorama. em, Tal vez desafiante para los años que vienen y me permito hacer una brevísima reflexión respecto de la importancia de proteger lo avanzado, ¿no? Desde la protección de los presupuestos y garantizar la progresividad de la protección del derecho a la salud, una batalla constante que se tienen que dar en espacios como los parlamentos en nuestros países, ¿no? Y es evidente, está pasando en Argentina y está pasando en algunos otros países o regiones de algunos otros países de América Latina, cómo empiezan a aparecer estos brotes, cómo no hay recursos para enfrentarse al dengue, para enfrentar el sarampión y seguir manteniendo los logros que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y de la mano con ello, cómo se debilita el acceso a insumos y medicamentos también en nuestros países. Vamos a tener un espacio de preguntas luego de la presentación de la senadora de Colombia. Esteban, si nos acompañas, por favor, hasta este espacio de preguntas. Voy a darle la palabra entonces a la senadora Norma Hurtado. Se encuentra por aquí, creo que estaba con un usuario de Claro nombre que sí, distinto. Ok. claro que no, estoy aquí. Quisiera que antes de la presentación, quisiera darles un saludo. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para el diputado Esteban Paulón en Argentina, a los pacientes, un saludo muy respetuoso, especialmente de consideración con todos los pacientes que nos acompañan hoy. Eh, Néstor, que está desde Colombia, Marlon, que está desde Perú, y todas las personas que nos acompañan en esta plataforma para hablar de un tema muy sensible, un tema que yo diría no tiene color. Mientras yo voy a estar hablando, quiero hacerles una pequeña presentación de cómo estamos hoy en Colombia, de cómo estamos hoy, qué ha pasado. Ustedes saben que hoy somos gobernados por el progresismo.
hemos tenido un intento de 2 reformas a la salud en este cuatrenio que termina el próximo 7 de agosto. Y si bien es cierto, algunas de las políticas planteadas en esa reforma a la salud nos interesan a todos. La forma y el método y esa decidida voluntad de estatizar nuevamente la salud, pues generaron en el Congreso de la República una animadversión, un rechazo y finalmente los dos momentos hacen que la reforma se hunda. Esto tiene una connotación muy particular porque al hundirse una de las propuestas, uno de los programas más importantes del gobierno progresista, del gobierno del cambio, pues generó primero animadversión, confrontación y choque de poderes. Recuerden que Colombia tiene independencia de poderes. Adicionalmente, generó una propuesta que está en la calle hoy, que está en la registraduría y es la Asamblea Nacional Constituyente para reformar varios temas de la Constitución Nacional, entre esos el Congreso de la República, y esto ha ocasionado que la calle esté dividida. Sin embargo, hay algo en lo que no nos dividimos y es en unas debilidades que se presentan hoy en el sistema de salud. Solo para decirles el más grande detalle, se están implementando los equipos básicos de atención primaria, con los cuales yo estoy de acuerdo y lo he dicho en todos los escenarios. En lo que no estoy de acuerdo, apreciados amigos, es en de dónde provienen los recursos para financiar 10.960 equipos básicos en todo el territorio rural, en los municipios más dispersos, en los municipios más distantes, y estos recursos provienen principalmente de un rubro que constitucionalmente era intocable y es el recurso del aseguramiento. Entonces, allí en el segundo año de gobierno se empiezan a mostrar unas debilidades que quiero transmitirles a ustedes en la presentación. Si se desfinancia el aseguramiento, se desfinancian programas y procesos que se tienen con enfermedades crónicas, con enfermedades de alto costo y con enfermedades huérfanas, como se los voy a demostrar ahorita. Eso ha hecho que se sustente por diferentes asociaciones de pacientes la pérdida de vidas. Por ejemplo, en enfermedades huérfanas estamos con una preocupación que ahorita les expongo. Se están sacando el número de pacientes que ha perdido la vida por carencia de medicamentos y por carencia de tratamientos. No sin antes decirle, y quiero que empiece la presentación, que como en todos los países de Latinoamérica, en Colombia también nos estamos envejeciendo. Y los que ya cruzamos esa línea de los 50 años, empezamos a ver que nuestro cuerpo cambia. Y para algunas personas es mucho más crítica la situación que para otras. Y esa es la generalidad de lo que vive nuestro país. Por favor, Daniel, quiero la presentación para yo ir conversando muy rápido con nuestros compañeros. Tenemos una muy rápida presentación para 15 minutos. Lo primero que les quiero contar, porque este panel lo han llamado Parlamento, Presupuesto y Medicamentos, pero me quiero situar en hoy porque en 15 minutos no alcanzo a contar los 4 años. Quiero contarles que hoy es una radiografía, no sé si ya lo están mirando, es una radiografía del colapso frente a una ley estatutaria que brindó la posibilidad de que Colombia fuera particularmente un sistema de salud generoso, amplio en medicamentos, en tratamientos y en tecnologías. Demasiado amplio para el gusto del gobierno nacional, para quien nos gobierna actualmente, pero ese es el sistema que hay, un sistema que lo entrega todo, apreciado diputado Esteban, a diferencia de unas pequeñas exclusiones. En Colombia te entregan todo, pero adicionalmente, como lo sabe Néstor, que aquí nos acompaña, tenemos un sistema judicial, tenemos una herramienta constitucional que se llama la tutela. Y la tutela, de la mano de nuestros jueces, terminan por entregar mucho más de lo que ya constitucionalmente podemos entregar. Entonces allí siempre ha sido un elemento
de preocupación los presupuestos para la salud de los colombianos. Ya tenemos dos elementos. El derecho fundamental a la salud en la 1751 y tenemos también el tema de la tutela que protege la garantía de todos los colombianos. Estas dos cosas, sumadas a las decisiones que ha venido tomando el gobierno nacional de traslados presupuestales, pues han hecho que la voz de la Corte Constitucional y de la Defensoría del Pueblo se alcen. La Corte Constitucional en varios autos nos ha dicho de que la UPC, que es la unidad de pago por capitación de cada paciente, de cada asegurado en nuestro país, pues debe ajustarse a la actualidad, a las necesidades, a la tecnología. Y hay cerca de 300 características que deben ser tenidas en cuenta para el ajuste de esa UPC. El gobierno actual dice que no la ajusta, que es suficiente la plata que hay y que en gobiernos anteriores estos recursos se han ido a otras fuentes, a otras malas manos, para hablar un poco de la corrupción, y que ellos no van a actualizar como lo está exigiendo la Corte. Y tenemos ya dos autos de la Corte que nos han ordenado esto. En este gobierno, en gobiernos anteriores también se había dado esta orden de la Corte Constitucional, pero la Defensoría del Pueblo, entre otras, una defensora del pueblo que fue presentada interna por el actual gobierno, se ha atrevido a hablar y ha dicho que 1 de cada 5 quejas en el sistema de salud corresponde a la no entrega de medicamentos. Hoy, más de 685,000 reclamos registrados, Néstor, en el 2025. Lo que hemos visto y que ha argumentado la Defensoría del Pueblo en Colombia, pues que es una falta de articulación institucional, que es alarmante la ausencia de datos oficiales unificados. Tenemos datos diversos, no tenemos una data confiable frente al número de pacientes que se quedan sin medicamentos actualmente. Y nosotros evidenciamos que el ente rector no ha sido decisivo. El ente rector aquí es el Ministerio de Salud, no ha sido decisivo para encarar esta situación que han venido afrontando los pacientes en los últimos 2 años y medio, casi 3 años. ¿Qué sucede aquí? Pues si están viendo la diapositiva siguiente, estamos en una situación en la cual pues ya los colombianos están viendo limitaciones en el acceso, en la oportunidad, en la calidad y en la disponibilidad, no solamente de medicamentos, de lo que se trata este panel, sino también de tratamientos. Muchas veces quiero contarte, Esteban, que los congresistas nos volvemos en tramitadores de fórmulas y de órdenes, porque la gente se desespera al ver a su hijo, a su papá, a su hermano, a su esposo en situación crítica y no encontrar una ruta que le permita el acceso a un tratamiento. Entonces hoy en Colombia estamos viviendo eso. Es por eso que hay una gráfica donde uno de los periódicos más conocidos del país pregunta si considera usted que el sistema de salud en Colombia está mejorando, está empeorando, y de los encuestados el 79.3 dice que el sistema está empeorando en este momento. Oportunidades, acceso, aceptar. Yo soy una congresista que soy responsable en lo que digo, independientemente que haya cosas que no comparto del gobierno. Aceptamos que Colombia tiene aproximadamente el 30% de municipios en la ruralidad que carecen de servicios de salud. También, igualmente, que hay una porción de pacientes importantes, el 40% de pacientes crónicos tienen una limitación, una barrera que no ha permitido que accedan a sus tratamientos. Y también quiero decirles que estos pacientes han tenido que recurrir a la tutela, como lo expresé anteriormente. La calidad la hemos ido perdiendo, apreciados colegas. La calidad la hemos estado deteriorando porque se volvió un círculo vicioso. Las EPS, que son las aseguradoras, no le pagan a los prestadores
de servicios de salud, los prestadores de servicios de salud no le pagan al talento humano, no le pagan a sus proveedores de bienes y servicios, entre ellos los de medicamentos, y finalmente quien hoy está colapsado es el paciente. Entonces, la oportunidad y la calidad se ha deteriorado. Se habla de que tenemos cerca de un 75.2 de quejas permanentes en el sistema de salud y que estamos hablando de que entre febrero del año, entre enero y febrero del año 2025 y lo corrido del 2026 sigue en un aumento de cerca del 30% las quejas de servicios de salud. Adicionalmente, hemos estado evaluando, hemos estado conversando con muchos pacientes, con muchas asociaciones. Néstor sabe que mi diálogo es permanente y ya llegamos a un punto donde tocamos a la familia. Tocamos a la familia colombiana con el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo hoy de los colombianos está en cerca de 14.5 de 14.5 pesos, y eso viene demostrando que hay una presión hacia el hogar colombiano, que el sistema no le puede entregar ese medicamento, pero que él tiene que solucionar como sea. Entonces, allí nosotros tenemos que para el año 2025, del presupuesto que se proyectó al 2026, nosotros expusimos en diferentes escenarios que íbamos a tener un déficit de 19 billones de pesos, 19.7. No fue aceptado. Obviamente a mí me consideran de oposición. Yo les quiero decir, no soy oposición. Yo soy una congresista que se declaró en independencia. Lo que esté bueno para, lo que esté bien y lo que esté bien argumentado para los colombianos, yo lo voy a aprobar. Lo que no me logren demostrar y sustentar, no lo acompaño. Y en ese orden de ideas, nosotros hemos venido diciéndole a el gobierno nacional, hoy tenemos que reconocer que hay un gasto de bolsillo. No lo acepta el gobierno nacional. Sus datos no puedo decirles de dónde los sacan. Sus datos nunca tienen esa realidad que tenemos con los colombianos, que hoy tienen la necesidad de una insulina y la tienen que comprar. Tuvimos hace unos días una alerta con los enfermos de SIDA, que los medicamentos el año pasado se vio un traumatismo para la entrega de estos medicamentos, y tuvimos que poner en alerta todo el sistema de salud colombiano y exigirle al ministerio que garantizara. Hemos tenido problemas de hemofilia. Ya saben que fue una noticia internacional el niño que murió fruto de la carencia de estos medicamentos, y adicionalmente pues nuestros adultos mayores hoy para sus tratamientos de hipertensión, de diabetes, tienen que recurrir al acompañamiento de sus hijos, de sus familiares más cercanos, y un dinero que no se invertía en el tema de salud porque estaban, porque tenían la necesidad, tienen la necesidad de entregar estos medicamentos y de consumir estos medicamentos que son para su vida. La siguiente diapositiva les muestra pues la independencia de poderes, que ustedes la conocen perfectamente. En esa independencia de poderes ha jugado un papel muy importante la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tiene claro que nosotros tenemos una ley estatutaria generosa, amplia, que nos ha catalogado como uno de los países que mejor cobertura tiene de los pacientes, especialmente los pacientes crónicos, especialmente los pacientes de alto costo y especialmente los pacientes de enfermedades huérfanas. Lo otro que quiero decirles es que había como la necesidad de que le dijéramos en Colombia cómo se accede a los medicamentos, cómo es el acceso a los medicamentos. Lo primero, el Ministerio de Salud regula, muy parecido a lo que pasa en toda Latinoamérica. El Ministerio de Salud regula los precios, define el plan de beneficios y las políticas. Adicionalmente, quiero decirles que la ADRES es el pagador de esa unidad de pago por capitación, y el INVIMA es una entidad que regula
el registro, la calidad y el acceso al mercado. Las EPS hacen la gestión del riesgo en salud y finalmente los gestores farmacéuticos que son contratados por esas EPS hacen la entrega final al paciente. Hoy estamos en una situación en Colombia, donde como no hay un flujo de recursos entre el Estado colombiano y las EPS, porque se tiene la intención de que ese componente del sistema que se llama EPS ya no esté en el sistema. Entonces, están siendo auditadas muchísimas cuentas de medicamentos, están siendo revisadas está siendo revisadas al detalle, al más mínimo detalle. Los pagos no tienen un flujo y al no tener ese flujo de pagos, los gestores farmacéuticos hoy no están entregando. Hay un nuevo superintendente de salud, el doctor Quintero, que está haciendo un plan que se llama el Plan 100. Y quiero decirles, el doctor Quintero está mirando, efectivamente, está mirando que en los gestores farmacéuticos, doctor Esteban, él dice que están abarrotados los medicamentos, pero doctor Esteban, ¿cómo entregan los medicamentos si ellos no tienen garantía de pago? Yo no soy amiga de ningún gestor farmacéutico, lo aclaro aquí, puedo hablar con muchísima tranquilidad, pero si al gestor farmacéutico la EPS no le ha pagado, independientemente que él tenga su estantería llena de medicamentos, ¿cómo entrega los medicamentos si no tiene garantía de pago? Son temas que hoy tienen en mucha zozobra a los pacientes, tienen en mucha expectativa al pueblo colombiano y las redes sociales tergiversan una información. Yo quisiera mejor un superintendente que diga: le hemos pagado a este gestor farmacéutico y le exigimos la entrega de medicamentos, pero esos pagos hoy han sido retenidos hasta tanto las auditorías que tienen sombra de duda, que tienen algunas observaciones por parte del gobierno del cambio, que tienen situaciones que deben ser aclaradas, pues eso no se ha logrado. Para lograr terminar, digamos, los 15 minutos, yo quiero decirles que Colombia sí ha legislado. Tenemos la ley 1751 del año 2015, que la conocen muy bien, una ley generosa que declaró la salud como un derecho fundamental, no un derecho conexo a la vida. Tenemos la 2638, tenemos leyes que se han liderado desde el Congreso que garantizan la salud, la seguridad en el paciente, la seguridad del sistema. Y necesitamos que esas leyes, en lugar de ser reemplazadas por nuevas leyes, esas leyes fueran reglamentadas. No sé si Néstor coincida aquí conmigo, pero yo he sido ponente de varias de ellas, no de estas que acabo de denunciar, sino de nuevas leyes, y consideramos que en lugar de que haya una transformación radical del sistema de salud, debemos reglamentar las que hay, que no se queden como leyes muertas, y terminar de reglamentar la 1751, que es la ley estatutaria. Por ejemplo, en la ley 1751, la salud como derecho fundamental, la prohibición, negación de servicios no se puede dar en el país y hay una obligación de una política farmacéutica. En la 2406, que fue del año 2024, la protección del paciente. Creo que esa ley tuvo avances muy importantes frente a la vacunación. Creo que ahorita el diputado hablaba del tema de vacunación. Nosotros hicimos una ley, esa es de mi autoría, para que el esquema de vacunación permanentemente fuese actualizado en Colombia como en otros países de Latinoamérica, para que hubiesen compras centralizadas e inteligentes, para que la actualización y la modernización vayan de la mano con los presupuestos. No lo hemos logrado. Tuvimos un momento en que los presupuestos de vacunación en el año 2023 bajaron en nuestro país. Tenemos la 2386, que es de autonomía en la soberanía sanitaria, pautas para el desarrollo y la producción farmacéutica. Recordarles, creo que todos están aquí,
conectados con que Colombia tuvo una participación importante décadas atrás en lo que fue la producción farmacéutica. Hoy volvemos, estamos impulsando nuevamente estos procesos y el gobierno del cambio lo está haciendo y yo lo reconozco públicamente y necesitamos seguir trabajando para la creación de incentivos arancelarios y fiscales para nuestro país y tener un desarrollo mucho más puntual en este aspecto. La lucha presupuestal es eterna, como en todos los países. Siempre, puntualmente les voy a hablar, no voy a hablar de todo el sistema. Vacunación es un tema donde yo creo que podemos prevenir muchas situaciones en el mediano y en el largo plazo, pero vacunación últimamente ha estado en un papel de cenicienta y pues hay unas voces como la mía y otros compañeros que creemos que nosotros debemos garantizar la vacunación en todas las etapas de la vida. Nosotros allí ordenamos un aumento progresivo del gobierno. Logramos que para el 2025 se tuviese 509 mil millones, pero lastimosamente, como se los expliqué anteriormente, para el 2026 solo fueron 122 mil millones. Allí la prensa colombiana, la prensa independiente y también la prensa de oposición ha mostrado cómo hemos luchado por estos presupuestos, pero lastimosamente no ha habido una voluntad política. ¿Qué pensamos nosotros? Y esa es la antepenúltima diapositiva. Yo creo que los tiempos de espera que está viviendo Colombia en este momento son inhumanos. No solamente lo digo yo, recuerden, no soy oposición, soy una congresista independiente, pero somos nosotros los congresistas, los diputados y los concejales de los territorios los que recibimos al ciudadano. Tiempos de espera de entre 43 y 541 meses es inhumano. La forma como se ha disminuido la gestión del riesgo en salud es inhumana para mí. El INVIMA, que es la encargada de los registros farmacéuticos, tiene el 87% de nuevas moléculas, las tiene represadas. Esa entidad tuvo cerca de 18 meses en interinidad al directivo, a quien es cabeza de esa institución y eso ocasionó traumatismos. Entonces, yo creo que la salud no solamente debemos mirarla desde el ámbito político. Claro, es una política pública y nosotros somos políticos, claro que sí, pero yo creo que si hay un tema en el cual no podíamos asumir ese riesgo de la transformación radical del sistema y salir de un sistema mixto a devolver a Colombia en un sistema estatizado, es en el de la salud. Y eso hoy ha tenido en juego a muchos colombianos. Yo he estado presente de la mano de Néstor, que fue quien me invitó a participar. Él sabe, yo no soy radical en mis posturas, yo escucho, yo atiendo, yo investigo, pero creo que no fue una decisión sana. Y hoy hemos tenido y tenemos muchas dificultades con nuestros pacientes en el país. Muchas gracias por escuchar las preocupaciones de esta congresista y espero pues que podamos conversar y podamos atender lo que requieran los otros compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora, por su presentación también. Y insistimos en esta preocupación de proteger los avances en el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas en los distintos países. Vamos a pasar a las preguntas. Hay unas preguntas en el chat que vamos a abordar en primer lugar por los próximos 10 minutos. Ojalá nos quede tiempo para abrir el micrófono. La primera pregunta, voy a hacer dos preguntas, tal vez una a cada uno de los panelistas. Em, la primera pregunta tiene que ver con la situación en Argentina y la pregunta para Esteban es respecto de si hay algún nivel de diálogo entre el Congreso y las organizaciones de sociedad civil para resolver, es una pregunta bastante específica, resolver la situación de la anulación de las guías de patentabilidad que eran un ejemplo a nivel regional eh, desde Argentina, ¿no?
Hay otra pregunta, aprovecho y la hago de una vez para el diputado Esteban, que tiene que ver con el ajuste presupuestario. ¿Qué herramientas concretas se pueden impulsar desde el Congreso para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley de VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis, que fue recientemente aprobada, no hace muchos años, asegurando la entrega sostenida de medicación, el acceso a prevención y el acompañamiento? Y una pregunta para la senadora Norma. Según la configuración del Congreso para el próximo periodo 26-30, ¿cómo ve la posibilidad de avanzar en la reglamentación de las leyes en las que hizo énfasis hoy en su presentación? Empezamos entonces con las respuestas del diputado Esteban Paulón. Adelante, Esteban, por favor. Sí, gracias por las preguntas. En relación al primer tema de las guías, tuvimos una primera reunión hace un par de semanas vinculado al acuerdo. Nosotros en Argentina se acaba de aprobar hace algunas semanas el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Eso en principio impacta en algún sentido en tema patentes, patentes de medicamentos, obviamente. Pero entendemos que la de eliminación de las guías de patentabilidad, como bien vos decís, eran como un nivel bastante, una guía, perdón por la expresión repetida, pero bastante clara y bastante contundente a nivel global, eran como un ejemplo, una buena práctica a nivel global. Fue preparando el terreno para todos estos acuerdos que vinieron después. Se firmó el de la Unión Europea y el Mercosur, está el TCP también circulando, ahora se está pendiente de votarse en la Cámara de Diputados y tiene que volver al Senado porque hubo una modificación donde se incorpora una reserva de protección a las patentes de los laboratorios nacionales. Pero en el acuerdo, como te decía antes, entre Estados Unidos y Argentina vuelve a aparecer nuevamente una modificación del criterio de patentes que obviamente favorece a los laboratorios norteamericanos. Así que tuvimos esa primera reunión que había representantes de distintos bloques de la Cámara de Diputados, que hoy en principio no reunimos una mayoría, pero sí estamos empezando a trabajar y creo que hay que fortalecer ese diálogo porque realmente es un retroceso bastante importante lo de las guías, pero también viene acompañado de este otro retroceso que tiene que ver con todos estos acuerdos que muchas veces son contradictorios entre sí, ¿no? El de la Unión Europea va para un lado, el de Estados Unidos va para el otro, el TCP plantea otra cosa. El gobierno tampoco tiene tan claro cómo salir del tema, así que nosotros estamos retomando ahí con una serie de organizaciones esta discusión de las guías, obviamente. Y en relación a la ley de respuesta integral al VIH y cómo lograr la implementación, bueno, obviamente, en primer lugar, defendiendo el presupuesto a nivel nacional cada año. A mí me parece que nosotros estamos en un contexto político de mucho debilitamiento del Congreso, donde primero hay una mayoría que habitualmente acompaña las políticas del gobierno nacional, por lo tanto nosotros, salvo en temas muy específicos como es discapacidad, el presupuesto universitario, algo que tuvo que ver con medicina pediátrica, no, no estamos logrando mayorías para modificar leyes, y en el caso de esos que logramos leyes, el gobierno no las cumple con el pretexto de que no tiene presupuesto y que no están previstas las partidas, etcétera. Eso hoy está de hecho judicializado la implementación de la ley de discapacidad y de la ley de universidades sobre todo. Entonces me parece que también de la mano de las organizaciones y los colectivos, la otra cuestión que queda es, ante el incumplimiento del Estado, avanzar en la cuestión de lo que diría la senadora, la tutela jurídica, pero nosotros acá llamamos una acción de amparo, que es una acción de protección que en general en los temas de salud habitualmente sale a favor de quienes la presentan. Obviamente es agotador porque tiene un costo, porque lleva un tiempo. Desde ya nosotros tenemos en el equipo jurídico nuestro del despacho una parte son voluntarios de la Federación LGBT, abogados voluntarios de la Federación LGBT, hace que muchas veces esos escritos y esas herramientas se facilitan
pero igual esto es un esfuerzo y hay que ir a la justicia. A veces hay medicaciones que las necesitas en plazos perentorios. Existe lo judicial y también estamos muy atentos al tema de pensiones y jubilaciones anticipadas, que sabemos que ha habido algunos inconvenientes o que no se prevén los presupuestos. Ahí también queda la vía de exponer públicamente, obviamente, de denunciar en el Congreso, eso es una tarea que hacemos habitualmente, y no solo en este tema, sino en otros temas, pero también el de la tutela jurídica, que digamos que es la garantía que queda de cumplimiento de la ley. A disposición los equipos nuestros para ambos temas. Uno nos estamos metiendo con las guías, el otro obviamente estamos atentos y en cuanto hay casos concretos acompañamos a las organizaciones. Muchísimas gracias por esas respuestas. Hay camino todavía para seguir en este desafíos que nos plantean los nuevos gobiernos. Doctora Norma, Sí, escuchamos su respuesta. sí. Bueno, yo quiero como la respuesta darla en 3 segmentos. Lo primero, hay leyes que ya están aprobadas, hay leyes que ya están allí y que necesitan su reglamentación. Reglamentación que nos va a permitir eh, ajustar. Yo creo que todos los sistemas de salud del mundo deben de estar permanentemente siendo ajustados, porque las poblaciones envejecen, porque tenemos una serie de, yo diría que de circunstancias que generan la necesidad de que los sistemas sean evaluados. Y Colombia no es la excepción. Tenemos leyes buenas que han sido escritas de la mano, no solamente de congresistas, que eso quiero aclararlo, sino de la mano de la academia, de la mano de expertos, de personas con mucho conocimiento de los sistemas de salud del mundo entero. Así se han escrito estas leyes en Colombia. Entonces, su reglamentación es importante. Reitero, la ley estatutaria 1751 del año 2015. Sin embargo, esa reglamentación, queridos compañeros, es voluntad política del gobierno de turno. Y es la voluntad si ellos consideran que el ente rector ajusta esa normatividad y la pone en funcionamiento o llega a presentar nuevas leyes, como es el caso de lo que hoy nos está pasando en Colombia. El segundo segmento de lo que yo quiero hablar de lo que está pasando en Colombia es lo que tiene que ver con el marco presupuestal. Si bien es cierto, escúchenme esto muy bien, compañeros, si bien es cierto, este gobierno ha dado cifras muy importantes para el sector salud, unas adiciones muy importantes. Entonces ustedes me dirán, pero entonces la congresista se está contradiciendo porque está diciendo que hay un déficit. Pero esas partidas importantes han sido orientadas a equipos básicos, ya lo dije anteriormente, tomadas del presupuesto del aseguramiento, intocable constitucionalmente, y tomadas de nuevos recursos para poder tener 10.900 equipos básicos que lo conforman cerca de 15 personas en los territorios más profundos e más distantes y más lejanos de los cascos urbanos, con lo que yo estoy de acuerdo. No menos cierto es, apreciados compañeros, de que en los territorios hay un déficit presupuestal que se está viendo evidenciado en ausencia de medicamentos, en ausencia de tratamientos, en ausencia de oportunidad, en pago al talento humano en salud, en pago a los gestores farmacéuticos, y eso genera que hoy haya un descontento de más del 70% de las personas que son encuestadas o que son entrevistadas. La asociación que reúne los aseguradores habla de cerca de que estamos en un déficit anual de cerca de 9.5 a 10 billones de pesos para atender esta situación, y recalcando que Colombia es un país que envejece vertiginosamente. Estamos envejeciendo, hay una población que va a requerir de los servicios de salud. Y la gran preocupación, la preocupación que quiero dejar sobre la mesa, cuando miren a Colombia, piensen en nosotros, piensen en pacientes de alto costo, piensen en pacientes con cáncer, piensen en pacientes con diabetes, piensen en pacientes con VIH, piensen en pacientes que tienen enfermedades huérfanas que hoy lastimosamente no están teniendo la atención en salud como se requiere: accesibilidad, oportunidad, calidad. Y algo que de verdad espero que mucho más adelante les pueda hablar con cifras muy ciertas,
y es cuánta gente ha perdido la vida por esta carencia en la que hoy estamos en Colombia. Familias que se quedan calladas y familias que no denuncian. Hay un grupo ya de denuncias de estos pacientes, especialmente los de enfermedades huérfanas. Recordarles, qué pena, que Colombia lleva 12 años avanzando en la caracterización con una ley muy específica de enfermedades huérfanas. Así las cosas, yo espero la sensatez. Los políticos tenemos que ser sensatos, a veces nos obnubilamos con este poder, a veces creemos que nuestra filosofía, nuestra idiosincrasia y es la única que se debe llevar al territorio nacional, pero ojalá la sensatez llegue a quien gane la presidencia en las próximas elecciones, que estamos a primera vuelta el próximo domingo y a un mes de la segunda vuelta presidencial, y que la salud sea una bandera, una ñapita. Nuestros candidatos casi no hablan del sistema de salud. Es una gran preocupación que tengo. No sé si Néstor comparte, no han asistido a debates y nos hemos quedado a la expectativa de que quienes tienen hoy los 3 primeros lugares de aceptación por parte de los colombianos no han hecho un debate público donde se nos hable con mucha fuerza y con mucha trascendencia de lo que puede pasar con el sistema de salud colombiano. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senadora, por estas respuestas y por su participación, a ambos, por darse el tiempo de compartir este trabajo que hacen desde el Parlamento para avanzar en la protección del derecho a la salud. Gracias, de corazón, por estar aquí. Y la doctora Hurtado mencionó que estos procesos de fortalecimiento de las normas, fortalecimiento de las políticas, eh, se construyen de la mano con otros actores también, no solo desde el Parlamento, ¿no? Y ahí hay unos actores muy importantes que son la sociedad civil, ¿no? Y cómo la sociedad civil avanza también o presiona al sistema para que avance en las políticas que garanticen el acceso equitativo a medicamentos de manera particular. Y para hablar de estas experiencias tenemos con nosotros a Néstor Álvarez de la Organización de Pacientes de Alto Costo en Colombia y a Marlon Castillo, que es coordinador de GIVAR en Perú. Entonces empezamos con Néstor para conocer un poco de las experiencias también desde la sociedad desde la sociedad civil en este tema. Adelante, Néstor, te escuchamos. Si prendes tu micrófono, Néstor, por favor. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a los organizadores por un tema tan importante como es el ejercicio de la democracia en la administración de un país y las repercusiones sobre el goce efectivo del derecho a la salud. Nosotros como organización tenemos 21 años de estar haciendo activismo dentro del goce efectivo del derecho a la salud. Y tal vez de las cosas que hemos tenido que aprender, porque el activismo no se lo enseñan a uno, sino la necesidad lo lleva a aprender rápidamente cosas y temas, es la interacción con el Poder Legislativo, porque como lo veíamos con la senadora Norma y el diputado Pablo, allá es donde se toman las decisiones, muchas que afectan el goce efectivo del derecho a la salud, y es las democracias a las cuales hemos jugado en América Latina y en el mundo a cómo se administra un país. Entonces, creo que el principal tema es cómo nosotros como activistas, como sociedad civil, representantes de o patologías o grupo de personas, podemos de una u otra manera mantener unas relaciones adecuadas y podemos estar al día en los temas de discusión en el Poder Legislativo sobre diferentes proyectos de ley que se tramitan. Por ejemplo, aquí en Colombia ha habido diferentes leyes, desde la ley 100, desde la ley de intervención voluntaria del embarazo, la ley de salud mental, la ley de fertilidad, la ley de política farmacéutica, y es en todos esos espacios donde nosotros como activistas debemos estar, porque de una u otra manera, por ejemplo, van a incidir en el tema que hoy tenemos, que es la parte de acceso a medicamentos. Entonces, el primer tema es, por ejemplo, cómo nosotros incidimos en el presupuesto y cómo tenemos relaciones, en caso de Colombia, que se discute el presupuesto nacional en una comisión diferente a la Comisión de Salud. Claro, la Comisión de Salud, todas dan opinión sobre los rubros asignados a cada una y pide dinero, pero como nosotros tenemos que estar más activos desde la incidencia
y el activismo en que el presupuesto de salud no se vea disminuido, que eso va a significar, si no se disminuye, pues no va a haber regresividad, pero si se disminuye, pues vamos a tener una regresividad y que realmente la parte más sensible en un sistema de salud es el acceso a medicamentos porque es el manejo y la estabilización de la enfermedad. Entonces, estos temas nos han llevado a que de una u otra manera como activistas tenemos que estar permanentemente en contacto con el sistema legislativo para tener diálogos permanentes con todos los actores de gobierno, los actores de oposición, los actores independientes, porque recordemos que todos votan y todos de una u otra manera eh, toman las decisiones a nivel de leyes en estos espacios democráticos dentro de los marcos que cada país regule y de la forma como proceden en los trámites legislativos en cada uno de nuestros países. Entonces, el primer llamado es que como organizaciones siempre debemos tener esta frente de acción muy activo, estar vigilando y estar permanentemente. No es fácil porque como organizaciones no todos contamos con los suficientes recursos y personas para que estén enfrente de este tema y especialmente porque se requiere en nuestra experiencia tiempo, porque toca estudiar los proyectos de ley, porque toca hacer los comentarios de una u otra forma legalmente, técnicamente, mandando a las comisiones diciendo que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, porque sí, porque no, porque toca hacer sugerencias para modificación de artículos y muchas veces los parlamentarios, los congresistas nos dicen, dígame cómo quisiera el artículo usted o dígame cómo debe quedar redactado específicamente para yo presentarlo o hacerlo en la introducción. Entonces, esos son temas que requieren tiempo, que toca estar pendientes y toca estar permanentemente con la actividad y aparte interactuando y pidiendo asesorías con diferentes actores desde el punto de vista financiero, legal, derechos humanos. Entonces, creemos que es muy importante esa parte. Otro espacio que nosotros en nuestra experiencia miramos para poder hacer mejor incidencia política es conseguir que seamos escuchados en las comisiones donde se tramitan los diferentes proyectos de ley que van a afectar el goce efectivo del derecho a la salud. Y esto se logra teniendo relaciones con representantes, con congresistas que nos permitan, en el caso de Colombia, declarar una sesión informal para que nosotros podamos hablar y seamos escuchados por todos los parlamentarios de una forma general, no en una forma individual en cada reunión en su oficina, con su unidad legislativa, sino que podamos llevar un mensaje y también buscar espacios dentro de las comisiones del Poder Legislativo, espacios públicos. En Colombia existen unas audiencias públicas que se transmiten para todo el país en diferentes ciudades donde podemos ir a hablar y llevar la voz y que seamos escuchados y replicados dentro de todas las diferentes partes de la democracia. Pero digamos que en el acceso a medicamentos, esto es un tema muy importante porque, como aquí se ha mencionado, está la parte de patentes, está la parte de precios, está la parte regulatoria para acceso a tecnologías nuevas. Y en eso también, en esos frentes debemos estar. En el caso de Colombia, por la demora que hay en entrada de tecnologías nuevas. En el caso de Colombia, por un decreto que hay de protección de 5 años más de la información para el registro sanitario de los productos de investigación y desarrollo. O sea, debemos estar en muchos frentes para poder de una y otra manera ayudar a un goce efectivo y un acceso a medicamentos. Gracias, gracias, Néstor. Justo me indicaba la traductora para poder bajarle a la velocidad, pero bueno, muchísimas gracias por este compartir de las experiencias en Colombia y enseñarnos cómo a través de distintos mecanismos tu organización y diversos activistas pueden influir en la normativa e influir en los parlamentarios que generan finalmente esta normativa. Gracias por compartir con nosotros. Tenemos también a Marlon Castillo del Grupo Impulsor de la Vigilancia del Abastecimiento de Antirretrovirales en Perú, que también nos va a compartir la experiencia de este grupo en la incidencia política y la formulación de normativa. Adelante, Marlon. Hola, buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Buenas tardes con personas que ya pasaron el mediodía. Bueno, somos GIVAR, un colectivo que trabaja hace más de 15 años en la respuesta frente al VIH, sobre todo en la vigilancia del acceso a medicamentos. Lo que voy a comentar un poco es sobre la experiencia nuestra. Es una alianza estratégica que se formó para iniciar un proyecto de ley y además la aprobación de este proyecto de ley que nos tardó
unos 3 a 4 años para eliminar las barreras al tratamiento de las personas migrantes con VIH y tuberculosis en nuestro país. Bueno, esto empezó con un grupo de organizaciones, lo voy a pasar por aquí, más o menos la línea de tiempo, en el 21 y en el 22, que analizó la problemática de los migrantes con VIH que vinieron a nuestro país, sobre todo venezolanos, pero además en el Perú contamos con personas con VIH de Haití, de Colombia, de otras nacionalidades que son en menor cantidad, pero el éxodo que se vivió entre los años 2017 hacia adelante, nos trajo esta problemática de saber de que no todos podían acceder al tratamiento y la situación de falta de medicamentos podía en peligro, digamos, nuevas transmisiones de VIH o de tuberculosis y además la muerte de muchas de las personas que vinieron en búsqueda de medicamentos y terminaron falleciendo por falta de un seguro. En el año 2021, a finales de 2021, con un proyecto de USAID, se creó una investigación donde se analizó cuál era la eh, falta de cobertura de las personas migrantes al tratamiento. Se decía que más o menos el 25% de las personas habían logrado acceso a los tratamientos para el VIH migrantes y el resto no. Y esto era por un tema de documentación, ¿no? En el año 2023 se presentó en una audiencia pública, eso se hizo con sociedad civil, se redactó un proyecto de ley para enviárselo a la congresista Susel Paredes, una parlamentaria que había trabajado el tema de VIH por muchos años y que además es activista lesbiana. Esto nos favoreció mucho porque el hecho de que sea parte de la comunidad, además conozca la realidad de la situación de las personas con VIH y tuberculosis, hacía que ella asumiera esta responsabilidad de presentar este proyecto de ley junto con sociedad civil. Y que se hizo una audiencia pública donde se presentó, Gibar fue la encargada de presentar este proyecto de ley y luego ya se hicieron actividades con parlamentarios, se hizo todo un plan de incidencia, de comunicación, que también fue no tan perfil alto, digamos, no salimos mucho a los medios, sino más fue reuniones con cada uno de los grupos parlamentarios en el país, justamente porque estábamos atravesando una serie de olas delictiva en donde la mayor proporción, o se decía en los medios, que eran los migrantes venezolanos. Entonces, ante una situación de también un poco de discriminación, de xenofobia, no era pertinente en la evaluación que tuvimos hacer toda una estrategia más comunicacional con medios mucho más abiertos, porque pudiera ser contraproducente para aprobar esta ley. Porque cuando se presentó el proyecto de ley, comenzaron a haber voces de que están apoyando a los delincuentes, una serie de situaciones que definitivamente nos asustaron, nos preocuparon para el éxito o no de la ley que luego se aprobó. Es así que, a ver, es así que en el año 2024 se aprobó la ley 32154. Esta ley que permite que las personas migrantes eh, que viven con un diagnóstico de VIH o tuberculosis sean afiliadas de manera inmediata al Seguro Integral de Salud. Es un seguro que es del Estado peruano, que garantiza el tratamiento, los exámenes pre, incluso otras más condiciones de salud, ¿no? De personas extranjeras no residentes en el Perú. Y esto indica de que no importa incluso su estatus migratorio, puede ser una persona que no tenga ningún tipo de documento, o sea, ni siquiera un pasaporte, un carnet de extranjería, nada, ¿no? O su cédula de identidad. Incluso hay formatos para declaraciones juradas donde el usuario, una vez que es diagnosticado con VIH o tuberculosis, lo llena y le asigna un código para ingresar al seguro. Y con este seguro tiene tratamiento gratuito y atenciones. Y no solamente para exclusivamente para temas de VIH, porque una vez afiliado al SIS, tiene opciones a otro tema de recuperación en salud, que es lo que más nos preocupaba. Entonces, así ha sido. Para el año 2023 habían cerca de 110.000 personas con VIH en nuestro país y 52.000 personas con tuberculosis. Y según los cálculos que se tenían hasta esos años, es que
un grupo muy reducido había accedido al tratamiento. Estamos hablando de 4.956 en el 2016. Un ratito. Y luego, para el año 2023, se esperaba una cobertura mayor al 50% de estos casos que pudieran ingresar al tratamiento antirretroviral o personas también con tuberculosis. También se habían reportado 1.838 casos en personas migrantes. Luego, también en el proyecto de ley se hizo una verificación en cuanto al tema presupuestal, de cómo podían obtener mayor resultados, o sea, inyectar mayor presupuesto para estas dos poblaciones, para población migrante con VIH y tuberculosis, antes que acceso a emergencias, porque las personas, acá también existe una ley de emergencias, si bien es cierto no puedes tener tratamiento, las personas que hacían fase SIDA o estaban en situaciones de tuberculosis extremadamente resistente, a veces ya acudían a emergencias y el costo era mayor, ¿no? Se hizo una explicación coste-efectivo de cuánto pudiera ser el asunto y generalmente obtuvimos respuestas bastante favorables de las otras entidades como el Ministerio de Economía, Defensoría del Pueblo, y entidades relacionadas con el Ministerio de Salud, ¿no? Es así que se llegó toda esta experiencia en cuanto a cómo se podría reducir nuevas infecciones y muertes relacionadas con casos de VIH avanzado, SIDA, también el tema de la tuberculosis y el proyecto de ley tuvo gran aceptación, pero el asunto también que nos ayudó a trabajar, porque esto fue el grupo donde trabajó LHSS, el proyecto de USAID o NUCIDA, la Agencia para los Refugiados, SIDA Vida, GIVAR, Socios en Salud, Beniactiva, pero tuvimos bastante de participación las comunidades, ¿no? Las organizaciones, si bien es cierto, dieron soporte técnico, pero las comunidades fueron las que más estuvimos presentes en las reuniones con los parlamentarios. Y lo bueno es que no fue una iniciativa. Después de la iniciativa de la congresista Paredes, se presentaron otras dos. Y una, bueno, aquí no sé si es que en otros países se ve, pero aquí es que como teníamos un parlamento bastante que no quería aprobar nada que venga de las congresistas eh, que tenga que ver con la comunidad LGBT. Entonces ellos presentaron sus propios propuestas y nosotros les ayudamos a presentar las propuestas, muy parecidas porque lo que querían era, de una u otra manera, obtener algún tipo de beneficio político, qué sé yo, ¿no? Igual, le ayudamos a hacer las propuestas y se presentaron 3 propuestas que fueron acumuladas y finalmente fue aprobada en noviembre del 2024. Bueno, para este año, GIVAR no solamente se ha visto como un trabajo de aprobación del proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad, sino también luego hemos hecho el seguimiento de la implementación, porque ahí es donde están las trabas. La ley no soluciona el problema, lo que soluciona es la situación de salud o el acceso a medicamentos o a las terapias es la implementación de la ley. Y es allí donde hemos estado trabajando a través del sistema de vigilancia de medicamentos para el VIH de GIVAR y donde hemos ayudado y aportado a más de 20 o 30 personas que les falta el SIS, que a pesar de que está la ley no los quieren atender, que a veces hay algunas dificultades porque algunas regiones no conocen cómo es la disposición de la norma o cómo se hace si no llega con ningún documento y hemos estado apoyando caso por caso para hacer de que esta ley se implemente y funcione como debería ser y el objetivo que se ha planteado. Creo que hasta aquí puedo comunicar e informar la experiencia que hemos tenido con GIVAR, SIDA Vida y demás instituciones que hemos trabajado en esta propuesta legislativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marlon, también por compartir esta experiencia exitosa desde Perú para garantizar el acceso a atención y a medicamentos para las personas migrantes en situación irregular. Em, no tenemos preguntas en el chat, solo algunos comentarios que les invito a leer de felicitación, sobre todo por estas experiencias que han compartido del trabajo de las organizaciones de sociedad civil. Em,
Así es que voy a pasar con Guillermina Alanis de HF para que comparta con nosotros sus reflexiones y pueda cerrar el webinario. Nuevamente, gracias a Néstor y a Marlon por compartir sus experiencias con nosotros. Guillermina, por favor. Gracias, Lice. Hola para todos los que nos están acompañando. Después de escuchar a los legisladores y después de escucharnos desde la sociedad civil, quería volver un poco a nuestro inicio. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué estamos acá y haciendo todo esto? Y en realidad lo que nosotros venimos abogando y lo vamos a hacer incansablemente es para lograr el verdadero acceso a la salud y a los medicamentos de toda la población de quienes vivimos en Latinoamérica, en este caso. Ojalá lo sea en el mundo, pero en este caso de Latinoamérica. Cuando hablamos del verdadero acceso, hablamos de que no importa dónde hayamos nacido, ni en qué barrio vivamos, ni importa el nivel económico que tengamos hoy, ayer, mañana, pero que todos podamos acceder a nuestro derecho humano, que es la salud. Y la salud como derecho humano, vista de tal manera, es que podamos tener la atención necesaria y que requerimos en cada uno de los casos, que podamos tener diagnósticos, que podamos tener seguimiento, ¿sí? Y a la última generación. Nosotros en HF, parte de nuestra misión es medicina de vanguardia. Nosotros abogamos para que todos podamos acceder a lo último, no a lo que queda. Y tenemos un montón de ejemplos y experiencias, no solo vinculados con los medicamentos, pero traigo otro tema de salud pública, el acuerdo pandémico. Sabemos lo que pasó en COVID. Los países más desarrollados tenían hasta 3 vacunas, nosotros seguíamos esperando. ¿Qué esperábamos? Las donaciones. ¿Y qué buscamos en el acceso real? Buscamos la producción propia, buscamos que se comparta el know-how, la tecnología, que se transfiera, que sea real la equidad, que sea real lo que se está acordando. Entonces nosotros partimos de eso, de que la salud es un derecho humano. Abogamos y dentro de nuestras banderas de todas las organizaciones que estamos acá por la equidad, por la solidaridad, ¿sí? Y que todo el sistema de salud esté basado en las personas humanas y en las personas usuarias, que son quienes lo tienen que transitar, que son quienes van ahí a haber cumplido su derecho, a ejercer su derecho a la salud. Y esto requiere, después de escuchar vivo lo que el diputado Pablón expresaba y escuchar a la senadora de Colombia, una de las cosas que más necesitamos es previsibilidad como usuarios. Si no hay previsibilidad, la propia salud ya desmejora. Entonces, ante cada contexto que tenemos, creo que cuando nos pensamos y dijimos, bueno, un webinar sobre legislar para la salud, era un llamado un poco a estos cuerpos legislativos, que en muchos casos están compuestos por gente que no es oficialista, pero que está dispuesta a levantar la voz por aquello que no está sucediendo, por cuerpos colegiados y colectivos que nos representan a todas y a todos. Y ese es el mayor valor del cuerpo legislativo, en cada país como sea. Un llamado a ellos para que nos acompañen, para que nos representen, para que aunque no logremos los resultados inmediatos que estamos buscando, sí podamos seguir paso a paso, constantemente abogando por ellos. Como dijo Lidice al inicio, también proteger lo avanzado, aquellos países que ya tenemos leyes que consideramos de vanguardia y que consideramos buenas. Bueno, necesitamos de esos cuerpos legislativos también para que protejan lo avanzado, porque ir a la justicia no es lo más cómodo para el usuario ni para cualquiera, pero es una herramienta. Y es mejor tener la herramienta que no tenerla. Y la tenemos gracias a esta legislación. La tenemos gracias a estos legisladores, senadores, diputados en cada uno de los países que levantan la voz, ven la necesidad de la sociedad y la pueden reflejar. Recurran a nosotros, podemos trabajar en conjunto. Si consideramos la salud como un derecho humano, es transversal a todas las banderas político-partidarias. Entonces no importa de quién venga, quiénes seamos, dónde militamos, quién sea el diputado o el senador,
cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros también para levantar la voz junto a ustedes, pero a la vez cuenten con nosotros para asesorarlos técnicamente. Cuenten con nosotros para gestar estas leyes que necesitamos, para implementarlas durante todo el proceso, porque estamos en el territorio, porque estamos siendo usuarios y que podemos en muchos casos ser los puentes necesarios para que nuestros objetivos avancen. Entonces el llamado que nos quiero dejar hoy para cerrar es ese. Trabajemos en conjunto, en un mundo que está cada vez más hostil, donde cada vez hay más violencia de todo tipo. La unión es lo único que nos va a ayudar a seguir para adelante. Y también saber que son ciclos. Hoy podemos estar en con estos diputados y senadores que agradezco de corazón que nos hayan acompañado y que nos representen, y mañana habrá otros, pero siempre nuestros objetivos y nuestras banderas van a ser las mismas. Entonces, sigamos juntos, sigamos trabajando, no perdamos el contacto y en todo lo que necesitemos y podamos apoyarnos unos a otros, esa sinergia es lo que va a hacer que todos hagamos efectivos el derecho a la salud. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.